El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría ISU presentan desde Panamá, Puentes del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su segmento número 1, la Biblia al día. Pero muy buenas noches, mis queridos hermanos. Señor me los bendiga a todos. Hoy día tenemos una programación muy especial, comenzando con la Biblia al día y luego con nuestro segundo segmento, el curso de edificación, fundamentos de edificación del edificio espiritual del verdadero cristiano. Vamos a ver rápidamente nuestro texto para hoy, pero antes tengamos una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, consciente de la urgente necesidad que tenemos de estudiar su palabra y de comer de ella. Desayuno, almuerzo y cena. Por eso ahora, Señor, venimos ante usted, pidiéndote que sea misericordioso con cada uno de nosotros, que nos regales el gozo de saber que nos escuchas y que estás conduciendo esta reunión. Oramos por la hermana Nora Santos y sus dos hijos, Paolo y Jade, por su hermana Gladys. Oramos por la hermana Ramona Cruz hasta Cuba. Oramos por la hermana Elena hasta Nueva York. Oramos, pues Dios, por la hermana Rosa Palomeque, acá en la mesa redonda. Por el hermano César Reyes y todo el equipo de centuriones que él dirige. Oramos, buen Dios, por la administración, la nueva y la saliente, en Jesús. Amén. Amigos, hoy día tenemos Apocalipsis capítulo 6 y vamos a mirar algunos puntos de este capítulo para luego pedirle al profe que nos encuentre el paralelismo existente entre capítulo 6 con el resto de las escrituras. Apocalipsis 6 con el resto de la escritura. Apocalipsis 6 nos habla de los 6 sellos. Tenemos aquí el centro de atención. Saludos, hermana Nora Santos. Bendiciones. Gracias por estar conectada. El centro de atención se traslada ahora de los acontecimientos del cielo a los de la tierra como resultado de la ruptura de los 7 sellos, precintos del rollo. Estos acontecimientos armonizan con las maldiciones del pacto. Ver Levítico capítulo 26, versículo 21 al 26, Deuteronomio capítulo 32, versículos 23 al 25, versículos 41 al 33 del mismo capítulo, Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 21. Y con el sermón profético de Jesucristo, ver Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Abarcan desde lo ocurrido en tiempo de la cruz, Apocalipsis 5, versículos 5 y 6, hasta la segunda venida, Apocalipsis 6, versículo 17. La serie de 4 caballos trae a la mente Zacarías capítulo 1, versículos 8 al 17 y capítulo 6, versículos 1 al 8. Los colores se corresponden con el carácter de cada jinete. Cordero, ver la nota del capítulo 5, versículos 5 y 7. Uno de los 4 seres vivientes, ver la nota del capítulo 4, versículos 6 al 8. Voz con el trueno, probablemente del ser leonino, del capítulo 4, versículos 6 al 8. Cuando hablo de ver las notas, me refiero a el estudio
de Andrews que está debajo de cada versículo, o mejor dicho, de cada nota, de cada texto original de la Biblia que lleva su nombre, la Biblia Andrews. Estoy en la página 1595. Versículo 2, caballo blanco. Probablemente representa la victoria de Cristo. Salmos 45, versículos 3 al 5. De esto tenemos que pedirle a la plataforma de inteligencia artificial que las interpretaciones de cada uno de los textos que tocamos se rijan exclusivamente a los fundamentos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, salvo que pidamos otra cosa. A su mensaje o su mensaje, ya que los siguientes símbolos son favorables en el Apocalipsis. Blanco, capítulo 3, versículos 4 y 5. Capítulo 19, versículos 11. Corona, capítulo 2, versículos 10. Capítulo 14, versículo 14. Venciendo, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 5, versículo 5. En contraste con los siguientes, este jinete no trae aflicciones. Color rojizo puede relacionarse con la guerra y el derramamiento de sangre que trae este jinete. Quitar la paz y del Evangelio, capítulo 1, versículo 4. Probablemente se mataron unos a otros. Guerra civil, Mateo 10, versículos 34 al 36, Lucas 12, versículo 49 al 51. El rechazo del Evangelio conduce a conflictos, persecución y confusión. El negro, una hambruna, la piel se ennegrece. Lamentaciones capítulo 5, versículo 10. 2 libras, literalmente un shionit, jarro cilíndrico para medir cerca de 1 litro o kilogramo. Ración diaria de un esclavo. 1 denario, el salario apenas mantiene la vida, que apenas mantiene la vida. Aceite y vino, junto con el grano, trigo o cebada, eran los principales productos agrícolas de Canaán. Ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 13, Oseas capítulo 2, versículos 8 y 22, y del resto del Mediterráneo. Se usaban en cantidades menores en la alimentación y en ciertas circunstancias debía cuidarse de no malgastarlos. No dañes. Tal vez indica hambre por la palabra de Dios. Ver Amós capítulo 8, versículo 11. Luego viene el caballo amarillo. En griego, cloros. El color amarillo verdoso, pálido. Reina Valera contemporánea, dice descolorido. La Reina de Jerusalén dice verdoso. La nueva versión internacional dice amarillento. La nueva traducción bíblica, la nueva traducción dice verde pálido, la NTV, de los creyentes, de los cadáveres. El Hades, se refiere al sepulcro geográficamente hablando. Job, capítulo 16, versículo 3, y Cantar de los Cantares, capítulos 8, versículo 6. El rechazo del evangelio conduce a la muerte. Los 4 jinetes representan la expansión inicial del evangelio, seguida por la declinación y la apostasía de la iglesia en la Edad Media. En el versículo 9 tenemos altar, el holocausto,
Éxodo capítulo 27, versículo 1 al 8, capítulo 29, versículo 12. Almas hablan muertos por causa de la palabra de Dios, los asesinatos por proclamar la palabra de Dios. La nueva versión dice, la Biblia nueva dice, los que hablan, la nueva Biblia dice los que hablan degollados por haber proclamado el mensaje de Dios. Dios habla hoy, dice almas, plural, del griego psiche, generalmente traducido como vida, en Mateo 6, 25, Marcos 3, 4, 8, 35, Levítico 9, 24, 17, 33, Juan 10, 11, 12, 25, Hechos 15, 26 y otros. La vida está en la sangre de las víctimas de un sacrificio, ver Levítico 17, 11, la cual se vertía en la base del altar, ver Levítico 4, 7. Figurativamente, las vidas de los que constituían un sacrificio de su sangre derramada, ver Apocalipsis 16, 6, Juan 16, 2. En este altar figurativo clamaban a Dios por justicia como la de Abel. Génesis 4, versículo 10. Este pasaje no es un comentario sobre el estado de un ser humano fallecido. En el contexto hebreo, el alma es el ser viviente entero, o sea, ver Génesis 2, 7, sino un cuadro simbólico del cuidado de Dios por los mártires, el recuerdo que Él guarda de ellos y la necesidad de juicio, justicia y juicio. Bueno, nos quedan nos quedan unos cuantos comentarios más que hacer. Seguimos entonces con los otros comentarios. Vamos a hacer comentario de todo el capítulo 6 y vamos a terminar capítulo 6 de Apocalipsis. Pero antes voy a terminar con el comentario de Andrews de los últimos versículos. Versículo 10. Juzgar y vengar. Pero antes permítame repetir esto que es muy importante. De los versículos, del versículo 9, cuando hablamos del altar, del holocausto, Éxodo 27, 1 al 8, Éxodo 29, versículo 12. Almas habían muerto por causa de la palabra de Dios. Se refiere a los asesinatos por proclamar la palabra de Dios, según las versiones modernas, los que han sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios. Almas, plural del griego psiche, generalmente traducido como vida, y ver una serie de versículos que hay tanto en el Nuevo Testamento que se refieren a esto, como Mateo 6, 25, Marcos 3, 4, 8, 35, Lucas 9, 24, 17, 33, Juan 10, versículo 11, capítulo 12, versículo 25, Hechos 15, 26, 20, 24, Romanos 16, 4, Filipenses 2, 30, Primera de Juan 3, 16, entre otros. La vida está en la sangre de las víctimas de un sacrificio, Levítico 17, 11, la cual se vertía en la base del altar, Levítico 4, 7. Figurativamente, las vidas de los que continúan
de lo que constituían, un sacrificio, su sangre derramada, según Apocalipsis 16:6 y Juan 16:2, en ese altar figurativo clamaban a Dios por justicia como la de Abel. Ver Génesis 4:10. Este pasaje, muy importante esto, por favor. Este pasaje no es comentario, no es un comentario sobre el estado de un ser hallado, un ser humano fallido o fallecido. En el contexto hebreo, el alma es el ser viviente entero. Ver Génesis 2:7. Es la combinación de el barro de la tierra con el soplo viviente que Dios proporciona. Eso es un alma viviente. Este cuadro, sino un cuadro simbólico del cuidado de Dios. Este es un cuadro simbólico del cuidado de Dios por los mártires. El recuerdo que Él guarda de ellos y no la necesidad de justicia, y la necesidad de justicia y juicio. No, por ningún lado debe entenderse que estamos tratando, que el libro está tratando de almas que tienen vida. Cuidado, no se trata de eso. Un alma viviente es la combinación de la tierra y el soplo de Dios. Esa combinación es la que produce un alma viviente. De lo contrario, es otra cosa y no debe confundirse como lo tratan o lo describen el término hebreo en sí. Versículo 10. La palabra juzgar y vengar. Este clamor por juicio divino asciende al cielo. Capítulo 8, versículos 3 y 4. Y encuentra satisfacción en el capítulo 19, versículos 1 y 2. La frase de los que habitan sobre la tierra. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y capítulo 13, versículos 8 y 12. Esta frase se refiere a los impíos. En el versículo 11, vestiduras blancas, símbolo de la justicia, condición de un justo a la vista de Dios que viene de Cristo. Capítulo 3, versículos 4 y 5. También ver Mateo 22, 11 al 13. La frase que descansarán el juicio de Dios se produce en el momento que Él elige. Versículos 12 al 14. La terminología usada aquí trae a la mente los pasajes sobre sobre el día de Jehová del Antiguo Testamento. Ver Isaías capítulo 13, versículos 10 al 13, capítulo 34, versículo 4, ver Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8, y Amós capítulo 8, versículos 8 al 10. La frase gran terremoto, ver Apocalipsis capítulo 11, versículos 13, capítulo 16, versículo 18. El término que comienza diciendo sol, en el mismo sol, los términos sol, luna y estrellas se describen acontecimientos similares en Mateo 24, versículo 29. Los estudiosos de la Biblia han asociado estos presagios del tiempo del fin con acontecimientos concretos de los siglos 18 y 19. El gran terremoto de Lisboa, por ejemplo, en el año 1755. El día oscuro, por ejemplo, en el año 1780. Y la famosa caída de las estrellas en el año 1833. Aquí, el versículo 14 muestra el versículo 14 muestra qué catástrofes y anomalías aún más asombrosas
tendrán lugar poco antes del fin. En el versículo 16, la palabra ira. Dios a veces permite que el pecado tenga sus consecuencias y otras veces él mismo las pone en vigor. Esto es ira en un sentido judicial, no una ira furia irracional, no una furia irracional. Versículo 17, la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? En otras versiones dice, ¿quién podrá resistirle? ¿Quién podrá sobrevivir? En ocasión de la segunda venida, ver la nota A del capítulo 7, versículo 1 al 17, que veremos la próxima clase. Hasta aquí los comentarios de Andrew para el capítulo 6 del Apocalipsis. Ahora le pedimos a nuestro asesor virtual que nos regale el análisis del capítulo completo, según lo que conozca y lo que tenga, la información que tenga dentro de los parámetros de los adventistas del séptimo día, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a esperar unos minutos. En esta hora estamos saludando a la hermana Nora. Déjame saludar a la hermana Nora Santos, que me diga cómo están los muchachos, cómo está Paolo. Dice, saludos, mi amada familia, bendiciones. Gracias, hermana. Saludos, oración por mi amado hermano. ¿Cómo se llama su hermano, hermana? Su hermana se llama Gladys, pero su hermano, regáleme por favor el nombre de su hermano para poner en la lista de oración. Con gusto lo agregamos en la lista de oración, por favor. Yo le voy a pedir también a ustedes, hermanos, que oren por este ministerio. Necesitamos mucha oración. Estamos cada día recibiendo la presión de que tenemos otros compromisos y que no podemos seguir transmitiendo 3 veces al día. Y hay veces que nada más que transmitimos 2 veces. Ayer, por ejemplo, transmitimos una sola vez y no fue sino hasta las 9, 10 de la noche por compromiso que tuvimos con la iglesia. El seminario de música nos ocupó gran parte del tiempo y bueno, necesitamos mucha oración porque necesitamos darle prioridad a esto, ya que nos debemos a ustedes nos están esperando y nosotros tenemos que ser responsables. Bien, ya tengo a mano la información del análisis del capítulo 6. También tenemos el análisis del capítulo 6, parte Rosita, que ya ustedes lo recibieron esta mañana. No lo vamos a repetir ahora en la noche, pero ustedes lo pueden conseguir en el programa de esta mañana. Muy bien, mis hermanos. Vamos a darle lectura entonces a el análisis realizado por nuestro asesor virtual Géminis de este interesante capítulo 6 del Apocalipsis. Ya vimos el análisis de Andrews. Vimos todo el análisis completo de Andrews. Ahora veamos en nuestro sistema, en nuestro estilo característico, ¿qué nos dice nuestro asesor virtual de este capítulo 6? Aquí está. Bien, voy a darle lectura, ¿me permiten? Claro, dicen, con base a los valiosos comentarios de Andrews y el enfoque
de la hermenéutica adventista del séptimo día, aquí está el análisis completo del capítulo 6 de Apocalipsis. Gracias, profe. Análisis exegético. El plan de Dios y los eventos terrenales. La apertura de los 6 primeros sellos por el Cordero es un acto de revelación del plan de Dios para la historia, desde la cruz hasta el final de los tiempos. Este capítulo nos muestra que el caos aparente de la historia está bajo el control divino. Veamos primero los 4 jinetes, versículos 1 al 8. Estos jinetes simbolizan un patrón recurrente de la historia de la iglesia. El caballo blanco, con su jinete coronado, que sale venciendo y para vencer, representa la expansión victoriosa del evangelio en el periodo de la iglesia primitiva. Es una etapa de pureza y conquista espiritual. Segundo, el caballo bermejo simboliza la era de la persecución y el derramamiento de sangre, guerras y conflictos que se desató contra la iglesia. Tercero, el caballo negro representa la escasez espiritual y la corrupción doctrinal. El hecho de que el aceite y el vino, símbolos del Espíritu Santo y la verdad, no sean dañados, sugiere que el evangelio permanece, pero la vida de fe se vuelve difícil y costosa. El caballo amarillo o pálido representa la muerte espiritual y física, producto de las plagas, la guerra y el hambre. Simboliza la muerte que acompaña a la apostasía. El quinto sello, el clamor de los mártires, versículos 9 al 11. Este es nuestro segundo enfoque del capítulo 6. Este es un punto doctrinal clave. Según el comentario Andrews, el concepto de almas bajo el altar no se refiere a espíritus incorpóreos de los muertos. La palabra griega shipe o psique o psique, alma, se interpreta como el ser viviente entero, según Génesis 2, versículo 7. Las vidas de los mártires derramadas como la sangre de un sacrificio en el altar claman figurativamente por justicia. Su clamor no es de venganza personal, sino de vindicar la justicia y el carácter de Dios. Así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Ver Génesis 4, versículo 10. Se les asegura que la justicia llegará a su debido tiempo, simbolizado por las vestiduras blancas, justicia de Cristo que se les da. El tercer punto a tocar en este capítulo son los versículos 12 al 17 y trata sobre el sello, señales del fin. Este sello es único porque no describe una condición continua, sino el inicio del fin de la historia. Las señales cósmicas que se mencionan aquí son 3: el sol, la luna y las estrellas. No son solo profecías, sino que la interpretación adventista las conecta con eventos históricos específicos. El terremoto de Lisboa, en el año 1755. El día oscuro, año 1780.
y la lluvia de las estrellas o la caída de las estrellas, año 1833, cuando en plena medianoche se podía leer un periódico con la luz que producían la multitud de estrellas que caían del cielo. Estas señales son una advertencia para la humanidad y un recordatorio de que el tiempo de Dios para el juicio se acerca. Yo diría, ya llegó. La reacción de los reyes de la tierra y todo siervo y todo libre demuestra que la ira que viene no es una furia irracional, sino un juicio judicial que se manifiesta con el regreso de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Veamos ahora el análisis hermenéutico. La hermenéutica nos permite aplicar el significado de Apocalipsis 6 a la experiencia de la vida moderna del creyente. Esto es hermenéutica. La aplicación del texto a nuestros días. Primero, la realidad de la lucha. El capítulo nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de pruebas, conflictos y dificultades. Los 4 jinetes son una realidad que hemos enfrentado en el pasado y que continuaremos enfrentando. La lección nos ayuda a comprender que estos eventos no son un signo de que Dios ha perdido el control, sino que son parte de su plan. Segundo punto dentro de la hermenéutica, vinculación y paciencia. Perdón, dije vinculación. Vindicación y paciencia. Para el creyente de hoy, que sufre persecución, injusticia y burla por su fe, el clamor de los mártires es un mensaje de esperanza. El pasaje nos asegura que Dios tiene un registro perfecto de cada injusticia y que su juicio es seguro. La lección es un llamado a la paciencia y a la fe, sabiendo que la justicia de Dios, aunque a menudo nos parezca lenta, es infalible. Amigo, si en tu trabajo te despreciaron por ser adventista del séptimo día, tranquilo, dale la gloria a Dios, que a su tiempo Él actuará en tu nombre. El tercer punto en la hermenéutica del capítulo 6 de Apocalipsis es preparación para la segunda venida. Recuerde que la hermenéutica es la ciencia de poder mirar el versículo de manera relevante, actualizada, aplicada a nuestro momento, nuestro tiempo. Y esto nos lleva a la tercera parte, el tercer punto de la hermenéutica, el capítulo 6 de Apocalipsis, preparación para la segunda venida. Las señales del sexto sello son una advertencia y un recordatorio de la inminencia del regreso de Cristo. A diferencia de los impíos que se esconden por miedo, el creyente debe mirar hacia arriba con esperanza, sabiendo que las señales del fin son la evidencia de que nuestra redención está cerca. Como dice el himno, está cerca, cerca está, cerca está. ¿Verdad que sí? Análisis tridimensional de la lección. Dentro del método encaja, método del ministerio Conéctate a Jesús Ahora,
tenemos las siguientes tres partes que no podemos pasar por alto. Todo pasaje bíblico tiene tres dimensiones. El análisis tridimensional resume las implicaciones de este capítulo para la vida espiritual, mental y física del creyente. Primero, dimensión espiritual. Recuerde, cuando usted analiza un versículo bíblico, un pasaje bíblico, lo primero que tiene que hacer es verlo desde el punto espiritual. No cometa el error de ver el pasaje desde el punto material o mental, porque es el espíritu el que está por encima de la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo responden al el alimento espiritual recibido. Por ello, el mensaje principal en la dimensión espiritual es el siguiente. Espiritualmente, la lección nos enseña que la identidad del creyente está ligada a la fidelidad y al testimonio. Cada vez que hablo de la palabra testimonio, tiemblo. Créanme que tiemblo, porque en nuestro testimonio es una carta leída para los que nos rodean. Hermanos míos, no se trata de aparentar lo que no somos, se trata de ser lo que somos. Y si usted está conectado a Jesús, según Juan, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y yo creo que esta es la mejor autoevaluación que podemos hacer de nosotros mismos. Preguntarnos diariamente, José, ¿andas como Jesús anduvo? Y dependiendo de lo que te dice el espejo, si todavía cuando te miras en el espejo no ves el rostro de Jesús, es porque todavía no andas como Jesús anduvo. Ya entienden por qué cuando leo la palabra, la identidad del creyente está ligada a la fidelidad y al testimonio. ¿Me preocupa? Pablo dijo, no que haya alcanzado el blanco, haya alcanzado la meta, sino que sigo al blanco. Hermanos míos, nunca cometa el error de pensar que ya usted llegó hasta donde tenía que llegar. La meta es Cristo. A diferencia de la creencia de las almas inmortales que se mantienen activas después de la muerte, el pasaje nos reafirma que el reposo final se encuentra en la tumba y que la justicia vendrá en el momento del juicio. La lección nos anima a ser fieles hasta el final, sabiendo que Dios nos dará justicia y vindicación. Déjame hacerte una pregunta. Si todo el que perece, todo el que pasa el descanso, en vez de ir a la tumba, va directo al cielo, mi pregunta es, ¿a quién vendría a buscar Cristo si los muertos en Cristo ya están con Cristo? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Él viene a buscar los que murieron en Cristo? Si, según la interpretación que el cristianismo popular le da a este pasaje, alguien dijo que mi papá, que murió el 10 de diciembre del 2020, está en el cielo
con Dios. Si ya él está en el cielo con Dios, entonces él está bien. No tengo por qué preocuparnos y yo entonces estaría deseando también estar en el cielo con Dios. Y si para estar en el cielo con Dios lo único que uno tiene que hacer es morirse, entonces murámonos todos, pues. Pero no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. Cuidado con creer lo que la Biblia no dice. Ay, hermano, ¿vieron el ladrón en la cruz? Sí, el ladrón en la cruz le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo hoy. Hay una coma allí. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando Él venga en su reino. Jesús no ha venido con su reino todavía. La prueba de esto es que 3 días después, Jesús le dice a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cómo iba a cumplirle la promesa si se interpreta la cita sin la coma? O algunos traductores le han agregado un qué. De cierto, de cierto te digo que hoy ese que no va allí. En el original no existe. Hay una pausa después de hoy. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Número 2, aplicación a la vida. El texto te llama a una vida de testimonio valiente, sin importar las consecuencias. Te insta a vivir en la seguridad, con la seguridad de que tu destino no está en tus propias manos, sino en el plan perfecto de Dios. Y esto es la interpretación del texto de hoy, Apocalipsis 6, en la dimensión espiritual. ¿Ok? Hemos visto la necesidad de poner la dimensión espiritual por encima de las otras dos. Veamos ahora la segunda, en ese orden, la dimensión mental. Mensaje principal. El capítulo desafía nuestra mente a interpretar la historia y la profecía de manera precisa. La lección nos insta a no ser ingenuos ante el caos del mundo, sino a entender que es un patrón que apunta hacia un punto culminante, la conexión entre los sellos y eventos históricos específicos nos insta a estudiar la Biblia y la historia para comprender mejor el plan de Dios. En nuestro testimonio de la semana, vimos cómo nuestro personaje de esta semana, que era un ateo, ¿sí? Un ateo, veamos el testimonio de la semana, dice, me crié en un país donde el ateísmo era la creencia oficial. Sin embargo, existía una gran tensión en mi interior, puesto que mi familia profesa la religión judía. Aunque debo reconocer que el ateísmo estaba ganando la batalla. De hecho, durante mi juventud, en muy pocas ocasiones me tomé en serio la existencia de Dios. Mi incredulidad echó raíces más profundas cuando entré a la universidad. Dos cosas influyeron en esto. Algunos de los maestros de ciencia enseñaban
que el ser humano es resultado de la evolución y me involucré en actividades que promovían un sentimiento de hostilidad hacia el cristianismo. Fue en aquel tiempo que conocí a Ana, que luego sería mi esposa. Originalmente me sentía atraído por su belleza, pero cuando le hablé, descubrí que era algo más, había algo más en ella, había integridad y seriedad, elementos clave en todo ser humano, no solo en las mujeres. Un día visité el hogar de Ana y me invitaron a la iglesia. Ese sábado, Bill, el, el padrastro de Ana, o sea, esposo de su mamá, estaba explicando la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Escuchen, dice, me sorprendió mucho ver que la profecía concordaba perfectamente con los hechos históricos. Eso me llevó a interesarme en la Biblia. Bill se ofreció a estudiar semanalmente la Biblia conmigo y yo acepté. Cada lección fortaleció mi fe y en poco tiempo fui bautizado. No puedo decir que me resultó fácil llegar a ser cristiano. Sin embargo, agradezco a Dios por su amor y su misericordia hacia mí. Jesús dijo que a menos que alguien nazca de nuevo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Yo he vivido esa experiencia. Cuando me hice cristiano, morí al viejo hombre y ahora vivo una nueva vida en Cristo. Amigos, el capítulo 6 del Apocalipsis muestra, desafía nuestra mente. ¿A qué? Lo que ocurrió con este ex ateo, a interpretar la historia que conocemos y la profecía de la manera de manera precisa. Yo también pasé por esa experiencia cuando el hermano Rolando Torre allá en 1980 dio un seminario de 15 días del mismo pasaje, Daniel 9. Me impresionó como todo lo que yo había estudiado en la historia concordaba con lo que la Biblia había registrado más de 4,000 años antes. Sobre todo cuando menciona gobernantes como Darío. 1500 años de que existiera Darío ya decía que lo que iba a hacer Darío. Amigos, la lección nos insta a no ser ingenuos ante el caos del mundo, sino a entender que es un patrón que apunta hacia un punto culminante. La conexión entre los sellos y eventos históricos específicos nos insta a estudiar la Biblia y la historia para comprender mejor el plan de Dios. Consigas un buen libro de historia y comparen la historia con las profecías, con la Biblia. Aplicación para la vida. La lección te pide que seas un creyente pensante analítico. No te dejes engañar por las falsas doctrinas sobre el estado de los muertos o por el miedo a los eventos finales. Confía en la palabra de Dios y en la sabiduría que te da para entender el pasado y el futuro. Finalmente, llegamos a la dimensión física o material. Observen que, repito, no
cambie el orden. Analiza el texto primero espiritualmente, luego mentalmente y finalmente le va a mandar a qué hacer. ¿Qué debo hacer? Esa es la parte física. Mensaje principal. La lección tiene implicaciones físicas y materiales directas. El sufrimiento de los mártires es una realidad física, al igual que los eventos cósmicos del sexto sello. La ira de Dios se manifestará de manera tangible en los juicios del fin. Son reales. Por lo tanto, necesitamos una preparación física real. Por ello, te regalo esta aplicación a la vida. El mensaje te llama a una respuesta física y práctica. Te insta a vivir una vida de santidad que refleje la justicia de Cristo. Y al igual que los reyes y los grandes de la tierra, las personas de hoy que rechazan a Dios enfrentarán las consecuencias físicas de su ira. Gracias. La lección es una advertencia para los que no se han preparado y un llamado a vivir con la esperanza tangible del regreso de Cristo. Amigos, yo quisiera tener más tiempo para quedarme con ustedes, pero ya tenemos 5 minutos pasados en nuestro tiempo y no los voy a detener más. Gracias. Gracias, hermana Nora Santos. La hermana Nora Santos dice que su hermano se llama Nahum. Vamos a orar por Nahum, hermana Nora. Bien. Estamos orando. Oh, perdón. Hace falta algo. Hace falta la conclusión. Hace falta la conclusión general. Bien, concluyamos este capítulo. Dice, conclusión general del capítulo 6 de Apocalipsis. El capítulo 6 de Apocalipsis es un recordatorio poderoso de que la historia del mundo no está fuera de control. Los sellos revelan un panorama profético que abarca desde la expansión inicial de la iglesia hasta las señales que preceden el regreso de Jesús. La principal lección de este capítulo es que Jesús, el Cordero que fue inmolado, es quien dirige la historia humana. Amén. Los eventos de guerra, hambre, muerte y persecución no son accidentes, sino que están bajo la soberanía de Cristo para llevar a cabo el plan de redención y juicio de Dios. La diferencia fundamental entre los juicios de los impíos se muestra en su reacción al final. Mientras los impíos se esconden aterrorizados por el rostro del Cordero y su ira, los creyentes que han sido fieles, encuentran vindicación y paz. Su clamor por justicia no es olvidado, sino que es respondido en el tiempo de Dios. Ya como Jesús en la barca, duermen en medio de la tormenta, pueden dormir tranquilos,
Mientras los juicios de Dios caen sobre la tierra, los creyentes levantan las manos, como dice el himno, levanto mis manos, levantan las manos, porque creen y han creído y han sido fieles en el nombre de Cristo. Aplicación a la vida del creyente. Primero, confianza en el control de Cristo. En un mundo lleno de caos, este capítulo te invita a tener paz. El hecho de que el Cordero, quien te redimió con su sangre, sea quien abre los sellos, significa que la historia está en manos de tu Salvador. No hay lugar para el miedo, solo para la confianza. Número 2, paciencia en la persecución. Si vives en un lugar donde la fe te trae persecución o burla, o si sientes que la injusticia prevalece, el clamor de los mártires te recuerda que no estás solo. Tienes una promesa de vindicación y justicia que es segura. Tu trabajo es ser paciente y fiel, sabiendo que Dios guarda el registro de todo y actuará en su momento. Claro que si tú permaneces en Cristo, ese registro no debe preocuparte. Tercero, preparación personal. Amigo, las señales del sexto sello son una clara advertencia. En lugar de vivir en miedo, vive con la certeza de que tu rey está a punto de regresar. La pregunta final es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es un llamado. Esta pregunta, que es la pregunta final del capítulo, es un llamado a la preparación personal. Repito, es un llamado cuando el diablo te tiente, recuerda la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta no está en esconderse en cuevas, sino en tener la justicia de Cristo, simbolizada por las vestiduras blancas, que te permitirán estar en pie en ese gran día. Hoy nos preparamos para la copa en aquel día. Y tú tienes hoy la oportunidad de ser campeón. La batalla, la victoria, el triunfo están garantizados por la sangre del Cordero. Cuando se abra el sexto sello, levanta tus manos y alaba a Dios. Alábalo. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Qué belleza de capítulo. Qué dulzura de capítulo. Señor, ayúdanos a reconocer que estamos viviendo en la historia. Estamos caminando en el final de la historia. Ven, Señor. Ven. Señor, pongo en tus manos a Nahum, hermano de la hermana Nora Santos. Hemos orado por esta familia por varios meses y hemos visto tu mano sanadora. Oramos por Paolo,
por Jade, por Gladys, por la hermana Nora, y ahora oramos por Nahum, su hermano. Oh amado Dios, tu voluntad sea hecha sobre él también. Gracias por cuidar de nosotros y gracias por levantarnos a conectarnos. Cuando queríamos quedarnos en cama, su espíritu nos reprendió. Levántate, que la hermana Nora Santo y su familia te está esperando. Gracias, Señor. Bendito sea. Gracias, Padre. Gracias por el capítulo 6 del libro Apocalipsis. Ahora, Señor, ayúdanos a leer y a entender el capítulo 7 para prepararlo para mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Y la frase bomba. Amigo, Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. El ministerio, conéctate a Jesús. Y clases privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares. Conjuntamente con José Foto y Video, presentaron desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su programa especial Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano número 1, en las huellas de Jesús, lección número 4, su propio testimonio. Para hoy, domingo, Jesús aquí y ahora, bajo el título La hospitalidad de un ateo hacia los cristianos. El Señor les bendiga. Mañana estaremos viendo el Mesías. Buenas tardes, buenas noches. Y para ti, que ya estás esperando la reunión de mañana, buenos días, bendiciones. Chao.